Presidentes de las Cortes rinden homenaje a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Dicen que es inaceptable la versión del gobierno que busca darle una connotación heroica al ataque del M-19. Nueva condena contra la nación por muerte de magistrado en la toma del Palacio de Justicia. En la sentencia ordenan que el gobierno demande al M-19. Dura crítica de políticos al gobierno en medio de la conmemoración de los 40 años del Holocausto. Petro quiere arreglar la imagen del M-19. Debe ofrecer disculpas a víctimas, aseguran. Manuel Gaona Bejarano, hijo de un magistrado muerto durante la toma y retoma, arremete contra Petro por declaraciones sobre el M-19 y el asesinato de su padre. Familiares de víctimas de la toma al Palacio de Justicia hace 4 décadas exigen esclarecimiento de la verdad y rechazan la declaración del presidente Petro al mencionar que la toma fue una genialidad. Polémica por falsos títulos. Fundación Universitaria San José anula oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero, ex designada viceministra de las Juventudes de Petro. Nunca fue a clases. Paola Jara se convierte en la primera cantante colombiana en ser nominada al Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana. Sus primeras declaraciones en las noticias del entretenimiento. Los presidentes de las altas cortes le rindieron homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido hace 40 años y criticaron las voces que buscan darle una connotación de heroísmo al ataque. Con la entrega de un arreglo floral en memoria a las víctimas por parte de los presidentes de las altas cortes se dio inicio a la conmemoración por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. El presidente del Consejo de Estado criticó que se busque dar connotaciones de heroísmo a la toma. Por eso es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso, porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos. La toma del Palacio de Justicia fue crónica de un asalto anunciado, pues semanas antes los presidentes de las altas cortes fueron informados por la policía de un plan criminal. El presidente de la Corte Suprema dijo que este tipo de homenajes se deben hacer todos los años para que no quede en el olvido. Impedir la cultura del olvido. No podemos permitir que el olvido se cierna sobre nosotros. No podemos permitir que la memoria se oculte. Es necesario que la memoria siga existiendo y es necesario que esa memoria se cultive. Y es necesario que esa memoria se mantenga, se proteja. El presidente de la Corte Constitucional indicó que no se puede permitir discursos de odio. La defensa de los derechos humanos es lo que debe siempre prevalecer por encima del terror, de los discursos de odio, de miedo y de la inclemente violencia. Hoy no solo rememoramos el paso de los servidores judiciales que perecieron en aquel holocausto de noviembre de 1985 o que fueron víctimas de aquellos deplorables hechos, sino también a todos los jueces y juezas que han muerto a causa de la perversidad de la violencia. El presidente de la Judicatura, por su parte, dice que hace falta que se emitan sentencias que permitan establecer cuál fue el rol del M-19 en la toma y la financiación del Cártel de Medellín. Peor aún si se romantiza el ataque y se va de la responsabilidad, porque el grupo subversivo no fue objeto de fallos judiciales debido a sendas amnistías que neutralizaron resoluciones de acusación que estaban en curso, mientras que, por otro lado, se avanzó en la asignación de culpabilidad al Estado y sus agentes, generándose así, al menos en materia del mayor estándar probatorio penal, un desequilibrio en el aporte a la construcción de un relato único y fidedigno. Al evento también asistieron los familiares de las víctimas, quienes aún claman por justicia 40 años después. Entre tanto, también hubo una dura crítica por parte del político Jorge Enrique Robledo en contra del presidente Gustavo Petro. Aseguró que el mandatario quiere limpiar la imagen del M-19 y exigió unas disculpas públicas.
El ex senador Jorge Enrique Robledo se pronunció sobre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia y lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por su postura frente a la tragedia. Robledo afirmó que el asalto del M-19 fue un evidente acto terrorista cometido contra los máximos magistrados del país. Pidió que el aniversario sirva para que el presidente Gustavo Petro, entonces militante del M-19, rechace públicamente la acción y ofrezca disculpas a la justicia y a los colombianos. Eso es ofensivo, ¿no?, para los colombianos y para las víctimas. No, ahí lo que hubo fue un espantoso acto terrorista, absolutamente inaceptable desde el punto de vista que se mide. Absolutamente inaceptable. Lamentable que el presidente de Colombia siga defendiendo actos atroces como esos. Así le manda un pésimo ejemplo y un pésimo mensaje a los colombianos. Robledo también se refirió a la presencia de exintegrantes del M-19 en altos cargos del Estado, señalando que, aunque la amnistía les dio derecho a participar en política, eso no los autoriza para enaltecer actos horrorosos como la masacre del Palacio de Justicia. Concluyó que si Petro hubiera expresado estas posiciones durante su campaña presidencial, jamás habría ganado, dado que la mayoría de los colombianos han rechazado la lucha armada durante décadas. El Consejo de Estado condenó a la nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry de la Corte Suprema de Justicia, víctima de la toma del Palacio. El alto tribunal declaró que el Estado debe reparar a la familia del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Si bien el Consejo de Estado reconoce como responsable a la nación, no se desconoce el rol que tuvo el M-19 en el ataque. La corporación determinó que la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes. Por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto. Y por la otra, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma. En la sentencia, el Consejo de Estado insta además al Ministerio de Defensa para que demande al M-19 en su condición de organización o colectivo, al considerar que los responsables directos son los integrantes de la entonces guerrilla. El hijo del magistrado Manuel Gaona, quien falleció hace 4 décadas en medio de la toma y retoma del Palacio de Justicia, acusó al presidente Gustavo Petro de querer distorsionar la verdad histórica. Le pidió al mandatario no hacer de su culpa delictiva una bacanal más. El abogado Manuel Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, lanzó una dura carta pública contra el presidente Gustavo Petro, donde el jurista cuestionó que el mandatario insista en afirmar que el M-19 no mató a nadie durante la tragedia y lo acusó de intentar reescribir la historia y desconocer un acervo probatorio que, según él, compromete tanto a la guerrilla como al ejército en el asesinato de su padre. Señor presidente Petro, no persista en sus desatinos que devienen irremediablemente en su perjuicio. Usted mejor que yo lo sabe. Sus inveterados y ahora desesperados deseos por distorsionar la verdad de los hechos hablan por sí solos. Sí, en efecto, yo siempre, y aún lo sostengo firmemente, he culpado del magnicidio de mi padre, el eximio magistrado Manuel Gaona Cruz. Gaona sostuvo que desde siempre ha responsabilizado al M-19 del magnicidio de su padre, pero también al ejército de la época. Aseguró que no se trata de interpretaciones políticas ni de declaraciones editadas, sino de un contundente acervo probatorio que su familia ha defendido durante décadas en escenarios de escrutinio jurídico e histórico. Criticó además los intentos del mandatario de desvirtuar fallos y reconstrucciones judiciales que, según él, ya esclarecieron responsabilidades. Familiares de las víctimas del Palacio de Justicia hace 40 años siguen pidiendo esclarecimiento de la verdad y rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que señaló el hecho como una genialidad. Estuvo enterrada 10 años en Barranquilla y no era ella. La exhumaron hace 10 años y resultó ser otra persona. 40 años después de uno de los episodios más violentos en la historia de Colombia, familias de las víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia se unieron este viernes en un acto conmemorativo en el que exigieron justicia, verdad y reparación. Uno vive en la zozobra todo el tiempo
y uno no tiene la certeza hasta que tiene los restos óseos de la persona para poder despedirlo de este mundo como se merece. Yo todavía guardo la esperanza de que él aparezca con vida. Aquel fatídico episodio que dejó cientos de víctimas y desaparecidos sigue siendo una herida abierta para muchas familias que aún esperan respuestas. Que nos digan en dónde la enterraron, si la tienen en algún lado, qué hicieron con ella, qué pasó con ella realmente. La memoria colectiva del país se rehúsa a olvidar. La memoria no se puede perder, y porque son conductas que han sido reconocidas como de lesa humanidad, que no son prescriptibles. Por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad todavía con las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ese día fue terrible, y a los 5 días aproximadamente cae lo de Armero. O sea, esto fue una cosa como que un castigo de alguien. Porque olvidar no es una opción y la verdad sigue siendo una deuda pendiente. Noticia en desarrollo. Y atención a esta noticia, la Fundación Universitaria San José anuló los títulos académicos de Juliana Guerrero, la exdesignada viceministra de las Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto porque hubo evidencia de que no asistió a clases y no tenía un pensum activo académico. La anulación del título se produce luego del intenso debate generado por la postulación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. La polémica se centró en que misteriosamente un título de pregrado apareció en una segunda versión de su hoja de vida. Ante esta inconsistencia, la universidad inició la investigación que confirmó el fraude. La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual. La institución confirmó que no cumplió con los requisitos básicos para graduarse. Por ello, el Consejo Directivo procedió de inmediato. El Consejo Directivo de la universidad, tras agotar el debido proceso, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes. También anunció que iniciaron acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos. El caso de Guerrero no solo expone un fraude, sino que ahora pone en foco la vigilancia sobre los títulos académicos en el país. El Ministerio de Salud insiste en que el proyecto de reforma al sistema sí tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la oposición lo desmiente. El debate de la reforma a la salud sigue frenado luego de que los congresistas exigieran garantía de que existen recursos para su financiación. Ante esto, el ministro de Salud respondió con un comunicado insistiendo en que el respaldo sí existe y que el Congreso está saboteando la iniciativa para dilatarla. Sí se cuenta con el aval fiscal para la aprobación de la reforma a la salud en varias oportunidades. En septiembre de 2024 con la radicación del proyecto de ley, en mayo de 2025 incorporando los ajustes en Cámara y en julio de 2025. El ministro también insistió en que el documento de Hacienda presentado confirma la sostenibilidad del proyecto sin afectar al sistema. El documento de aval fiscal para la aprobación del proyecto de ley de reforma a la salud puede incorporarse de forma compatible con el marco fiscal, manteniendo la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud. Mientras el gobierno y el Congreso se disputan por la validez del aval fiscal, el proyecto a la reforma a la salud continúa estancada. Y ante el denominado decretazo por la reforma a la salud que quiere implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro, diferentes congresistas aseguraron que el mandatario quiere pasar por encima del Senado. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de poner en marcha un plan B luego del estancamiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, algunos integrantes de esta célula del legislativo le respondieron, entre ellos la senadora Nadia Ablel, manifestando que el mandatario no respeta la independencia del Congreso. Se acabó este gobierno y el presidente Gustavo Petro nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada será frenada por una rama judicial autónoma e independiente. A su vez, el senador Honorio Enríquez señaló que el verdadero plan del presidente es destruir el sistema de salud. Financiaron el sistema de salud, no ajustaron la UPC. Y hoy los hospitales y clínicas, así como los pacientes, pagan las consecuencias. Provocaron una crisis que niega el derecho fundamental a la salud, mientras el propio Ministerio de Hacienda admite que no hay plata para su fracasada reforma, la misma de la cual hoy son víctimas los maestros. Petro no tiene plan A ni plan B, solo tiene el plan de destruir el sistema de salud de los colombianos. El gobierno insiste en que se trata de un bloqueo institucional.
A través de una carta, exministros y exviceministros de Salud denunciaron que el colapso del sistema sí fue planeado por el presidente Gustavo Petro con una estrategia deliberada de desfinanciamiento. Este es el comunicado donde exministros aseguran que el caos actual de la salud fue generado intencionalmente por el gobierno para forzar la reforma. El colapso de la salud fue planeado. Lo que hoy vive la salud en Colombia no es fruto del azar, sino de decisiones deliberadas que desfinanciaron, desordenaron y debilitaron su estructura. El presidente de la República manifestó que a las EPS había que dejarlas caer como un dominó. El semestre pasado, el actual ministro de Salud declaró en Neiva que las tenían en cuidados intensivos para presionar la reforma. Ante esto, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los exfuncionarios, invirtiendo la acusación. Los exministros de Salud que son responsables de primer orden del saqueo billonario de los recursos públicos de la salud en manos de los piratas de la salud. Los exministros exigieron que la salud de los colombianos no puede ser campo de experimentación de pulsos políticos. Sin embargo, mientras se disputa la responsabilidad del presunto saqueo, miles de pacientes continúan en la incertidumbre. Y luego de revelarse un informe de la Defensoría del Pueblo que alertaba de una presunta escasez de medicamentos en Colombia, los gremios arremetieron contra el gobierno nacional. Aseguran que hay desfinanciamiento y que por esto hay escasez. Tras la alerta de la Defensoría del Pueblo por la crisis de medicamentos en Colombia, el gremio AFIDRO asegura que el origen del problema es el desfinanciamiento y es estructural. Cuando un sistema se desfinancia, da como consecuencia justo lo que la Defensoría dice. Es que en el centro del sistema están las personas y hoy estamos viendo un tema ya crucial de falta de acceso a medicamentos. AFIDRO hizo un llamado a mitigar la crisis estructural en conjunto y de manera urgente. Busquemos un mecanismo justo en el que en los próximos 100 días nos sentemos rápidamente, los diferentes sectores de la salud y el sector público, hablo del ministerio, la superintendencia, para buscar soluciones a los llamados que nos hace la Defensora del Pueblo. Por su parte, la organización Pacientes Colombia denuncia que los usuarios están en un limbo sin medicamentos, citas ni respuestas. No les entrega medicamentos, no hay cita, nadie sabe para dónde están desviando los recursos del sistema de salud. Un sistema sin recursos es un sistema que mata pacientes. Los gremios hacen un llamado urgente para que la salud deje de ser una carta política. Piden que el enfoque se traslade de inmediato a garantizar la vida y la atención de los pacientes en vilo. Entre tanto, la crisis de la salud en Bogotá sigue en niveles alarmantes. Cada día 45 ciudadanos tienen que acudir a un juez para que éste les garantice sus derechos y el acceso al sistema. Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, durante el 2024 se interpusieron 17.503 tutelas por vulneración del derecho a la salud. Diariamente, más de 45 ciudadanos debieron recurrir a alguna orden judicial para que se les garantizara un servicio médico. El 20% de las tutelas provienen del régimen subsidiado, lo que refleja las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables de la ciudad. Incluso hay tutelas y una señora acaba de alegar ahí que hay una tutela y le embolatan la hoja de la tutela. Le siguen tomando el pelo a la gente, que le respeten más al usuario. Un informe de la Contraloría agrava aún mucho más este panorama. En una sola subred se dejaron vencer 8.602 medicinas. El panorama expone un sistema que, pese a su amplia cobertura, sigue fallando en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Inició, mientras tanto, en Santa Marta la cumbre de la CELAC con 12 jefes de Estado. Noticentro 1 les cuenta detalles de lo que pasa. Durante 2 días en la cuarta cumbre de la CELAC Unión Europea, se debatirán temas de seguridad, cambio climático, seguridad alimentaria y narcotráfico, entre otros. Durante mucho tiempo, las relaciones entre nuestras regiones estuvieron marcadas por la asimetría, pero el mundo ha cambiado. Hoy nos enfrentamos a desafíos que no admiten respuestas unilaterales. El cambio climático, la desigualdad, la migración forzada y la seguridad alimentaria, entre otros. Ninguna sociedad, por fuerte que sea, puede resolverlas sola. Para la ciudad de Santa Marta, el arribo de los miembros de la CELAC en el turismo y los emprendimientos han sido un éxito. Es un dato histórico, será un fin de semana normal, pero con una ocupación hotelera por encima del 98% de ocupación y visitantes de muchos continentes, pero también del mismo Colombia. En el marco de la CELAC traemos un stand de transformación de plástico y aquí trabajamos con mujeres recicladoras de oficio. Venimos desde Bogotá
y eso se llama Residuos Cero Latin Latas y convertimos residuos en oportunidades. La cuarta cumbre de CELAC Unión Europea sí se afectó en el momento que el presidente Gustavo Petro fue incluido en la lista Clinton, ya que de 71 mandatarios solo asistirán 12. El movimiento La Fuerza de las Regiones, integrado por exgobernadores y un exalcalde, ya tiene la ruta para definir quién será el candidato de la coalición. A pocas semanas de que inicia la encuesta de la Fuerza por las Regiones, el mecanismo acordado para escoger el precandidato presidencial del bloque, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, detalló cómo avanza el proceso y qué está en juego. Explicó que la propuesta política que impulsan los gobernadores y exmandatarios locales parte de reconocer diferencias territoriales y de impulsar un modelo de descentralización que supere el agotamiento del gobierno centralizado. También hay que decirlo, hemos recorrido en mi caso el país, lo he hecho en mi camioneta, por tierra, ya son casi 4.000 kilómetros de recorrido en la costa, en el eje cafetero, Santanderes, y lo que más nos dice la gente es que hay que buscar grandes consensos, tenemos que ser capaces ante tanto candidato de poder presentar propuestas únicas. Según el dirigente, la encuesta cumplirá con los requisitos establecidos por la registraduría y buscará medir la fuerza territorial de los aspirantes. Estar en las diferentes, la encuestadora seguramente va a estar en estas ciudades, vuelvo y repito, que tiene una muestra representativa: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Neiva, Villavicencio, de manera que al final la muestra sea una muestra significativa y le dé tranquilidad que a quien se escoja va a representar los intereses de los ciudadanos. Frente a cómo podrán participar los ciudadanos interesados, Cárdenas explicó que la información estará disponible en las redes oficiales y que se detallará el método de participación y los puntos claves del proceso. Reiteró que se trata de un ejercicio abierto, pedagógico y transparente. Y ante las múltiples complicaciones en la vía Bogotá-Villavicencio, especialmente en el kilómetro 18, se confirmó que a partir del 15 de noviembre estaría abierta esta importante vía que comunica el departamento del Meta con el centro del país. El paso por el kilómetro 18 de la vía al llano volverá a estar habilitado en los próximos días, según confirmó Carlos Vargas, ingeniero del equipo técnico encargado de atender esta emergencia en el importante corredor vial que conecta a Bogotá con Villavicencio. La unidad que lideró la ministra de Transporte a través de las diferentes entidades territoriales, la gobernación de Cundinamarca, la alcaldesa de Chipaque, la alcaldesa de Cáqueza, la Corporación Autónoma Regional, la misma Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, hacen posible que podamos atender y cumplir y honrar la palabra de la ministra para que garanticemos la operación antes del 15 de noviembre. De acuerdo con Vargas, además de la reapertura, se ejecutarán obras de mitigación con el propósito de reducir el riesgo de nuevos cierres provocados por deslizamientos u otras contingencias. Una vez recuperemos la operación del corredor vial, iniciaremos con el trasiego de parte del material, garantizando siempre la estabilidad de la zona, no poniendo en riesgo la operación del corredor. Viene la construcción e instalación de un tabla estacado muy similar al del K58, que nos permitirá, en el marco de la atención con obras de mitigación, recuperar el K18 en su estabilización completa y recuperar el par vial a 4 carriles. El contratista ya adelanta estudios y diseños para garantizar que el plan de mitigación no se vea afectado ante una eventualidad similar. El presidente Gustavo Petro advirtió que acudirá a instancias legales tras la suspensión del debate de la reforma a la salud en el Congreso. Tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de suspender el trámite de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno presentará denuncias contra los congresistas responsables del bloqueo. Aseguró que la suspensión constituye una obstrucción antidemocrática que afecta el derecho de los colombianos a conocer y debatir las transformaciones al sistema. Dado que la Comisión Séptima se niega a cumplir su deber, el gobierno implementará su plan B para lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano. La suspensión del proyecto se dio en medio de fuertes tensiones entre la oposición y el Ministerio de Salud, que alegó que el trámite llevaba más de 1 año y medio sin votarse. El anuncio del Plan B reconfigura el escenario político y abre un nuevo capítulo entre el pulso del Ejecutivo y el Congreso. En su paso por la COP30, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter en contra del presidente norteamericano Donald Trump.
Tras su paso por la plenaria de la COP30 en Brasil, el presidente Gustavo Petro insistió en que la ausencia de Donald Trump, mandatario estadounidense, es un mensaje negativo frente a la lucha global contra la crisis climática. Según el jefe de Estado, la no participación del país más contaminante del continente afecta la discusión internacional sobre emisiones y responsabilidades. Esta es una reunión de la humanidad, tratando de salvarse, es decir, de salvar la vida, incluida de la humanidad. El principal emisor acumulado de CO2 es Estados Unidos, principal responsable de la crisis climática en el mundo. Su ausencia hace que el presidente Trump esté hoy contra la humanidad, lo cual obliga a que la humanidad trabaje olvidando a Trump y se dedique y priorice no una agenda que es de guerra, de misiles, de invasiones, de genocidios, de tratamiento nazi a los migrantes en los países, lo dije esta mañana, sino una agenda que priorice la vida. Hoy la agenda de la humanidad es la agenda de la vida. Petro aseguró que la postura de Trump frente a la agenda ambiental demuestra que está en contra de la humanidad al referirse al énfasis que el gobierno republicano ha puesto en el fortalecimiento militar y producción de misiles. Para el mandatario colombiano, estos enfoques chocan con los desafíos climáticos que enfrenta el planeta. Doble búsqueda en el departamento de Cundinamarca. Inicialmente una niña fue arrollada por un río. Un rescatista de los bomberos fue a buscarla y desapareció. Desde el pasado 3 de noviembre, una corriente súbita en el Río Blanco, municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, arrastró a la pequeña Chairín Tobar Quintero, de 11 años, quien se encontraba disfrutando con su hermana en la ribera del afluente. La desaparición de la menor movilizó a equipos de emergencias de distintos municipios. Sin embargo, la tragedia se profundizó en las últimas horas cuando el subteniente Carlos Andrés Rosso, comandante de los bomberos voluntarios del Colegio Cundinamarca, fue arrastrado por la corriente. Se presenta un incidente en medio del proceso de búsqueda de una menor desaparecida de 11 años en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, en donde una de nuestras unidades operativas del grupo especializado de rescate acuático es arrastrado por la corriente del Río Blanco. Por ahora, las autoridades mantienen activos los operativos para ubicar tanto a la niña como al bombero desaparecido. Bogotá. Y atención a esta noticia relacionada con la violencia física. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa están concentrando más de 5.000 casos en los colegios este año. Durante 2025, la capital del país registró un aumento sustancial en los casos de violencia en entornos escolares, que incluyen agresiones dentro de los colegios, en vía pública y en entornos familiares perpetrados por otros estudiantes, docentes, personal administrativo o personas externas. Lo confirma la misma Secretaría de Educación. De las 5.802 alertas, 4.044 han ocurrido dentro de los colegios. Las localidades más afectadas son Kennedy con 512 casos, Bosa con 464, Ciudad Bolívar con 462, Usme con 438, Suba con 316, San Cristóbal con 300 y Engativá con 285. En contraste, zonas como Teusaquillo y Chapinero reportan las cifras más bajas. Hoy por hoy, Bogotá registra más de 18 casos diarios de violencia en entornos escolares. Regiones. En el departamento de Valle del Cauca se confirmó que el tren de cercanías tendría un 30% de inversión garantizado. Faltaría el 70% que sería a cargo del gobierno nacional. El día límite llegó y para no perder los recursos destinados, la gobernadora del Valle y los alcaldes de Cali y Jamundí firmaron el convenio que garantiza el 30% de los recursos necesarios para la primera fase del tren de cercanías. Sin embargo, la región sigue esperando el 70% que le corresponde a la nación. Un convenio para lograr que las vigencias futuras que nosotros ya tenemos no se venzan y que de esa manera el tren siga siendo una realidad para los vallecaucanos. La primera fase del tren promete conectar a Jamundí y Cali con un sistema de transporte moderno y 100% eléctrico. Confiamos que en las próximas 24 horas llegará el aval fiscal y técnico del proyecto de parte del presidente Petro. Ustedes saben los difíciles momentos que hemos vivido en Jamundí y estos proyectos van a permitir movilizar nuestra economía. Se proyecta que con la construcción del tren de cercanías se generen más de 14.000 empleos en la región.
Hay preocupación en Popayán por la salida inminente de las comunidades religiosas de la administración de al menos 5 instituciones educativas. Esto por cuenta del nuevo modelo de educación. Miles de estudiantes claman la no salida de la comunidad religiosa en la administración de 5 instituciones educativas en Popayán con el cambio del modelo educativo argumentado bajo el decreto 1851 del 2015. La formación que nos están dando los institutos religiosos a nosotros los jóvenes es una de las mejores. No nos las arrebaten, porque desde aquí nos hemos venido formando en valores, servicio y en fe. Entonces, el llamado es a que no nos arrebaten una de las mejores educaciones que tiene Popayán y el país. El temor es generalizado entre padres de familia. Y es un mensaje para el gobierno. Todas las buenas prácticas educativas serias que generen eficiencia, que se mantengan y se multiplique la inversión. No queremos que nos quiten el dominio de las comunidades religiosas. El representante a la Cámara, Jorge Bastidas, asegura que el ministro de Educación debe revisar el tema y hacer claridad. Ni el presidente ni el ministro le puede decir ni a Popayán ni a ninguna entidad territorial certificada a quién contrata o a quién no contrata. Asimismo, se ha establecido que el próximo martes habrá una reunión de alto nivel del gobierno para tratar a fondo esta problemática que está afectando en Popayán a más de 8.500 alumnos. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. El contralor Carlos Hernán Rodríguez anunció que la auditoría de la posible venta de la participación de Ecopetrol en el proyecto Permian en Estados Unidos estará lista en un par de semanas. También advirtió que este tipo de decisiones se deben tomar con base en datos técnicos y no en la política. En Cartagena, con esta y más noticias, se encuentra nuestro compañero Freddy Gómez. Freddy, buenas noches. Hace muy buenas noches. En el segundo día del Congreso Nacional de los Distribuidores Minoristas de Combustibles, habló el Contralor General de la República y anunció que para mediados del mes de diciembre se tendrá lista la auditoría que evaluará la conveniencia de una posible venta de los activos que tiene Ecopetrol en el proyecto Permian en los Estados Unidos. Ratifica que esto debe ser una decisión de la Junta Directiva y no voluntad de un presidente de la República. Durante el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció que la auditoría sobre Ecopetrol por una supuesta venta de su participación en el proyecto Permian en los Estados Unidos estará lista a mediados del mes de diciembre. El jefe del ente de control dijo que hay muchos rumores sobre el tema, pero fue enfático en señalar que una operación de esa magnitud no debe depender de la voluntad del presidente de la República, sino de una decisión de un colegiado como es la Junta Directiva. Para poder realizar cualquier tipo de transacción de esa magnitud, no es una situación que dependa ni de la voluntad del presidente de la República, ni de la voluntad del presidente de Ecopetrol, sino que tiene que tener un acompañamiento de unos estudios y de unos requerimientos desde el punto de vista técnico y deben ser aprobados por la Junta Directiva. El Contralor General afirmó que esta es una de las inversiones más importantes de Ecopetrol y que le representa cifras positivas al grupo petrolero. No puedo desconocer la preocupación porque esa es la razón de la pregunta, porque este es un importantísimo activo frente a lo que tiene que ver el rendimiento de los recursos desde el punto de vista del exterior. Entonces, para no dejarnos guiar por los rumores y por las consejas y todo, pues nos pareció mucho mejor hacerlo a través de un documento oficial y, como les digo a ustedes, una vez nosotros tengamos la absoluta certeza del tema, pues les estaremos diciendo qué fue lo que nos certificó Ecopetrol. Por otro lado, el Contralor Rodríguez se refirió a la disputa entre la DIAN y la refinería de Cartagena por el cobro de 1.3 billones de pesos por concepto de IVA a las importaciones de combustibles. Manifestó que hay un vacío jurídico y que debe resolverse en un acuerdo, ya que no se puede afectar uno de los principales activos del Estado. Si usted termina embargando su principal fuente de recursos desde el punto de vista fiscal, yo pienso que son unas circunstancias desde el punto de vista de las diferentes alternativas que hay que analizar para mirar cómo se puede subsanar el tema. A propósito de este tema, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN emitió un comunicado en el que aclara que no ha iniciado cobros de embargo sobre ninguna empresa importadora de combustibles, en este caso Reficar. Sin embargo, sí se adelantan procesos e investigaciones sobre el tema. Aquí en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas también se hizo un análisis sobre la jornada electoral del 2026 y precisamente el Procurador General de la República hizo un llamado a bajarle el tono al lenguaje
de cara a las próximas elecciones. En el panel Paz Electoral, el Procurador General Gregorio Hash hizo un llamado a bajarle el tono al lenguaje de cara a las elecciones para el Congreso y a la presidencia de la República del próximo año. Sostiene que debe prevalecer el respeto independientemente de las diferencias ideológicas. Discutamos nuestras diferencias, pero tranquilamente, en armonía. Uno no tiene que estar de acuerdo con el contradictor, pero no tiene por qué cogerlo a golpes, o a insultarlo, o a descalificarlo. Tenemos que ser un poquito más civilizados. Sobre el mapa de riesgo, el procurador sostiene que el 4% del territorio nacional tendría algún tipo de riesgo. Se adelantan medidas para garantizar el orden. Hay un total máximo del 4% del territorio nacional que se podría haber comprometido en marzo cuando hayan las elecciones. Esas son perspectivas que hay desde ahora. Como eso no puede permitirse, entonces se está trabajando junto con ellos, los estamos acompañando para garantizar que haya ese orden. Se conformaron grupos de monitoreo en todo el país. Sobre la tolerancia, sobre el respeto por los demás. En medio de abucheos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que ya está listo el decreto que busca una tarifa diferencial en el diésel para los vehículos de alta gama. El funcionario manifestó que la medida busca seguir reduciendo el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Del presupuesto general de la nación, de los programas sociales, del hambre de la gente más pobre, se está pagando subsidios al diésel, a la gente que tiene plata. Se trabaja en la infraestructura que se requiere para la aplicación de la medida. En otras noticias económicas, el gobierno anunció que no se efectuarán retenciones a la cuenta de lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, medida que también se ampliará a lo que tiene que ver con los pagos en las tarjetas de crédito y débito. El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que buscaba una retención de la fuente de 1.5% para los pagos a través de transacciones electrónicas dio un giro total. Ahora la medida no se aplicará a los sistemas electrónicos ni tampoco a las operaciones de pago como tarjetas débito y crédito. De esta manera no se tendrán cobros sobre sistemas de pago como Nequi, DaviPlata y Breve. Así, se afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y las empresas. El comercio electrónico celebró la decisión. Verdaderamente esto es una apuesta para la bancarización, la digitalización y la inclusión financiera en el país. Es importante entender que los pagos digitales y la trazabilidad que pueden entregar en la economía son un articulador de desarrollo y creo que en esta ruta podremos generar mucho más bienestar para los colombianos. Esta es toda la información de este Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles aquí, desde la ciudad de Cartagena. Freddy Gómez, en Noticentro 1. En el Caribe, el gremio de la energía se unió a la voz de rechazo a un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, radicado por el Ministerio de Minas. En medio del debate del proyecto de regulación energética, en el norte del país, empresas como Aire, intervenida por el gobierno, sigue latente la crisis financiera y deudas con las generadoras. Proyecto de ley que busca una regulación justa en el tema energético del país ha generado toda clase de reacciones, principalmente en la región Caribe. El coordinador de la Liga de Usuarios ha advertido que las medidas que están incluidas en este proyecto serían lesivas para los usuarios. Porque pretende recortar los subsidios en los estratos 1, 2 y 3 a más de 7 millones de familias y en la región Caribe a 1.400.000 familias, es decir, a más de 5 millones de caribeños. Análisis que coincide con los gremios al advertir. Varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria y por el contrario podrían generar incremento en las facturas de usuarios y afectar la prestación del servicio. La Liga de Usuarios también alertó que la clase media y el sector comercial se verían afectados con el pago de la opción tarifaria. Si usted hace ejercicio regularmente, hay una situación que no puede seguir ignorando si es que no quiere lesionarse. Expertos aseguran que el peor error que impide el progreso es un mal calentamiento. Por eso en Noticentro 1 les mostramos la rutina de tan solo 5 minutos que usted debe hacer antes de ejercitarse para evitar lesiones. Cuando hacemos ejercicio, el riesgo de lesionarnos es alto. Expertos explican el secreto antes de cualquier rutina para evitar lesiones. Empezar a hacer movimientos básicos desde la cabeza hasta los pies, moviendo los hombros, moviendo los codos, las manos, para que la articulación
por decirlo así, empiece a entrar en calor. Esta es la rutina de 5 minutos que lo ayudará a proteger su cuerpo de lesiones, especialmente hombros y rodillas. Movilidad articular de la columna cervical o del cuello, a un lado, abajo, movilidad articular de los hombros, arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, codos, muñecas, pasar después a la cadera, a las rodillas, subir rodillas, hacer este tipo de movimientos antes de empezar la rutina. Con este ejercicio, su cuerpo tendrá el escudo perfecto para evitar lesiones. Bogotá emitió el primer bono verde en el mercado de capitales para la financiación de proyectos ambientales y energías renovables. Bogotá emitió el primer bono verde internacional de una ciudad latinoamericana por $600 millones. La operación, coordinada por BNP Paribas, marca el regreso de la capital del país al mercado internacional de capitales después de 18 años. Asimismo, representa la emisión de bonos verdes más grande por parte de una ciudad en las Américas. Los fondos recaudados a través del bono se destinarán a financiar y refinanciar proyectos verdes enmarcados en el Plan de Desarrollo Distrital como transporte sostenible y energías renovables. En Noticentro 1, la cifra económica. Crece en nuestro país la producción cafetera. La Federación Nacional de Cafeteros anunció que el año corrido al mes de octubre la producción subió a 11.1 millones de sacos, lo que representó una alza del 7%. En la variación de 12 meses se presenta una alza del 14%, llegando a los 14.7 millones de sacos. Sin embargo, la producción mensual y el año cafetero registró cifras negativas. Por lo tanto, las exportaciones crecieron 11% en los últimos 12 meses. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.779 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.375 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $4.07. El precio interno se cotizó a 2.938.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.89. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.76. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,74% a 2.081 puntos. Entretenimiento. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. La cantante Paola Jara se convierte en la primera artista femenina de nuestro país en recibir una nominación en los premios Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana. Mi compañera Milena Ramírez habló con ella. Estar contigo ya no es delicioso. La reconocida cantante colombiana Paola Jara celebra un nuevo hito en su carrera al recibir su primera nominación a los premios Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco Sin Rodeos. Imagínate, Mile, estoy supremamente primero agradecida porque no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Creo que como artista toda tu vida sueñas con una nominación de esta magnitud. Como artista creces escuchando que existen premios y de los más grandes es los Grammys para la música. Y pues estar ahí como mujer, créeme que no, yo todavía estoy en shock. Con este logro se convierte en la primera artista femenina del país en obtener una nominación en dicha categoría, un hecho que marca un precedente para la música popular colombiana y resalta la fuerza de las mujeres dentro del género regional. Ser la única mujer en esta categoría, aparte de eso, pues yo soy... En la historia del género, la única mujer, la primera mujer, pues. Ay, Dios mío. O sea, no me la creo, soy la única mujer que está ahí. O sea, está el Grupo Frontera, está Karin Leonard, está Bobby Pulido. Y estar en medio de estos grandes artistas que uno admira tanto, que son referentes, y ser la única colombiana y mujer para acabar de ajustar. No, qué logro tan empoderamiento femenino que llaman. Qué logro tan impresionante.
Otros artistas colombianos nominados en esta edición incluyen a Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Fate, el grupo Nietzsche y Aterciopelados, quienes figuran entre los postulantes y reafirman el crecimiento, la proyección y la diversidad de los sonidos nacionales en el panorama musical global. En el ámbito internacional, Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con 9 candidaturas, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta edición de los premios Grammy. De otro lado, les cuento que Medellín presentó oficialmente los detalles del alumbrado navideño que encenderá a finales de este mes. 8 millones de bombillos adornarán las calles de la capital antioqueña. El río Medellín será una vez más el corazón de la Navidad. Sobre sus aguas florecerá un jardín de más de 9.000 flores luminosas, tejidas a mano, que encenderán la fantasía de los alumbrados. Este año la ciudad se ilumina bajo el concepto En Navidad Medellín te quiere, un homenaje a los 350 años de la capital antioqueña y a los 70 de EPM. Son 8 millones de bombillas, 600 kilómetros de luz y 25.000 figuras creadas por 150 artesanas, cabeza de familia. En cada detalle hay paciencia, arte y orgullo. Todo el consumo de esos días, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, equivale a un consumo diario de energía, a 1 hora de consumo de energía en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque son luces LED. Algo importante también, recuerden, esto es un regalo de EPM, esto no se transfiere a la cuenta de servicios públicos de nadie, que ha sido uno de esos mitos que siempre ha existido. El epicentro será Parques del Río, un árbol de 25 metros, un pesebre gigante y un domo de luz y sonido que hará latir el corazón de quienes lo visten. Más de 800 postes nuevos dentro de la ciudad para el alumbrado navideño, una cobertura de más de 61 puntos iluminados fuera de los 15 municipios de Medellín, con Corredor del Río como parte importante estructural de todo el alumbrado navideño. Los alumbrados se extienden por 61 puntos de la ciudad: Las Palmas, la Carrera 70, la playa, los parques de los barrios y los corregimientos, todos iluminados por esta fiesta de colores. Todo está listo para el gran estreno este 26 de noviembre de la 5ª y última temporada de la exitosa serie Stranger Things. Sus protagonistas se reunieron en una masiva alfombra roja para presentar el proyecto. Esto va a terminar juntos. Todo está listo para el gran estreno de la 5ª y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de la historia de Netflix. La entrega se retoma en el otoño de 1987, cuando Hawkins enfrenta las consecuencias del devastador enfrentamiento con Vecna, mientras el pueblo se desmorona y el Upside Down amenaza con invadir por completo. Eleven y sus amigos deberán reunirse una vez más para detener el fin del mundo. Sus protagonistas se reunieron en Los Ángeles en una masiva alfombra roja en la que, además de presentar oficialmente el proyecto, también 2 de los actores desmintieron la supuesta enemistad que se viralizó recientemente en redes sociales. Se hablaba de que Millie Bobby Brown había denunciado a su compañero de set, David Harbour, por acoso laboral, algo que quedó completamente desestimado. It's been amazing, yeah. I mean, we're so lucky to have each other. The show means so much to the both of us and to everyone here. This has like been the last 10 years of our lives, so we've dedicated a lot of it, and we're so excited to see that come to screen. La nueva temporada de Stranger Things se estrenará en 3 partes, iniciando el próximo 26 de noviembre y finalizando el 31 de diciembre de este año.